Here. Thank you, Johnny, for letting me know. Gracias, Johnny, por dejarme saber. Let's turn on our cameras, guys. Vamos prendiendo nuestras camaritas. Hello, Brigitte. Hello, Nelly. Hi, how are you guys? Hope you're doing well. Vamos prendiendo nuestras camaritas, por favor. Thank you. Let's turn on our cameras. Vamos prendiendo las camaritas. Ya sabe que es obligatorio. Buenos días, ya mismo ya estoy solamente acomodándome. Okay, Gracias. thank you, Gabriel. Okay, thank you. So now, guys, let's continue with today's class. Today's class, we are going to talk about. Esperemos, ¿estoy grabando? Sí, sí estoy grabando. Yeah, ahora sí. Today, we're going to talk about there is and there are. Okay? Mi recomendación es que copiemos. Okay? Because sometimes we forget about the grammar, about the rules. Okay? Mi recomendación es que copiemos porque a veces nos olvidamos de la gramática y las reglas que tiene cada una de las cositas. Okay? So let's start. Empecemos. When do I use there is and there are? ¿Cuándo utilizo yo el there is y el there are? I'm going to use it when I want to mention or to say that something exists or doesn't exist. Okay? Ya me fui chuequísimo. So I'm going to use there is for saying or for mentioning that something exists or doesn't exist. Yo voy a utilizar there is y el there are para mencionar o decir algo que existe o algo que no existe. Okay? So I'm going to be using them for there is, for mentioning something that exists or something that doesn't exist. Okay? Lo voy a usar para mencionar o para decir algo que no existe o algo que sí existe. Okay, so let's go with affirmative way. Vamos con la forma positiva, con la forma afirmativa. Okay, so here we have the affirmative way. So I have three possible uses for there is and there are. So the first one, there is. I'm going to use there is when I'm going to talk about singular nouns. Okay, yo voy a utilizar el there is cuando hablo de sustantivos singulares. Acordémonos, ¿cuáles eran mis sustantivos singulares? Nelly, ¿cuáles son mis sustantivos singulares? ¿Cuando yo hablo de una cosa o cuando hablo de dos o más cosas? Cuando habla de una cosa, Very good. Cuando yo hablo de una cosa, I'm going to use there is. Yo voy a utilizar el there is. Okay, so let's see an example. Veamos un ejemplo. There is a book on the desk. Okay, there is a book on the desk. What is something not very common, I can say, that we can saw in this sentence? That here we have a, que es algo que vamos a utilizar siempre cuando tenga el there is, es el a, ¿ok? Pero yo también puedo utilizar el an, ¿ok? Este a y este an van a depender si mi siguiente palabra, mi sustantivo o mi adjetivo, también puede ser adjetivo, empieza con sonido consonántico, yo pondré a. Por ejemplo, book. Sonido, ¿verdad? ¿Qué digo? Sonido. Book. Here I have book. ¿Con qué sonido hace la palabra book? ¿Con qué empieza? Con B. Ok, so I have book. Ese es mi sonido consonántico. Pero ¿qué pasa si yo tengo sonido vocálico? Ahí voy a utilizar an. Ok, for example, un ejemplo es eraser. Ese es un sonido eh, vocálico, eraser, porque tiene el sonido de eraser, no porque empiece con la E, ¿ok? Sino porque tiene un sonido de I, ¿ok? Asimismo puede pasar con hour. Hour empieza con H y sabemos que la H es una consonante.
¿ok? Pero cuando yo digo, I have an hour left, tengo una hora de sobra. Entonces ahí, y como tengo sonido vocálico, hour, a, hour. ¿Qué sonido tengo? De una A, hour. Por eso es que yo voy a poner an, ¿ok? Porque tiene sonido vocálico. An. Y acuérdese que an y a solo van a ser mencionados para singulares, ¿ok? Yo no puedo decir a books, ¿ok? Books, que no es al final porque ya estoy pluralizando a mi libro, ¿no es cierto? Entonces yo no puedo decir a books, solo book, a book, un libro, ¿ok? There is a book on the desk. Hay un libro en el escritorio. ¿Ok? Is there any question? ¿Tenemos preguntas? Con una manzana sería there is an apple. Very good. There is an apple. Ajá. Very good, Gabriel. So now let's move on with there are. Vamos con el there are. Yo decía que con el there is para singular. Ahora el there are va a ser para plural. Okay, there is going to be used for my plural. And we have to remember that plural is when we talk about two or more things. Okay, tenemos que recordar que cuando nosotros usamos el plural, hablamos de dos o más cosas. Okay, there is plural. Eso es el plural. Okay, so el there are solo va a ser utilizado con dos plurales. Okay, here is an example. There are books on the desk. Here we notice, aquí notamos que mi sustantivo, que es books, ya está pluralizado. ¿Cómo yo pluralizo a mis singulares? Aumentando la S, ¿ok? Como nosotros aumentamos en español S, esferos, lápices, cuadernos, botellas, vasos, ¿ok? In the same way, it's going to happen for English, okay? But there are some exceptions for these nouns, pero hay algunas excepciones para los sustantivos en inglés que no todos se aumentan S, sino que se aumentan ES, ¿ok? Y hay otros que se quedan igual y hay otros que cambian su escritura. Por ejemplo, man, que es hombre, cambiará a men, que son hombres. Woman, que es mujer, cambiará a women, que son mujeres. Okay? And there is another example that it doesn't change the plural. Hay otros ejemplos que no cambia en su plural. For example, fish. Fish de plural, el plural de fish no es fishes. Cuidado con decir fishes. Es fish. There are fish. Okay? Fish se queda fish, igualito. Also, we have sheep, oveja. I'm not going to say sheeps, ovejas, sino que igual, es el plural sheep, ¿ok? Y ahí vemos cómo hay palabras que cambian y hay otras palabras que se quedan igual. Y hay otras que solo se aumenta la S o la ES, ¿ok? So don't forget that we talk about there are. I'm going to use it for plural. Cuando yo hablo del there are es porque voy a utilizarlo para los plurales. Okay? And then here I have another part that I'm going to be using there is, but for uncountable nouns. Okay? Yo voy a utilizar el there is también para los sustantivos no contables. Okay? ¿Cuáles son mis sustantivos no contables? ¿Alguien tal vez sabe? ¿Me quiere dar un ejemplo tal vez? A ver, Nelly. Los números. ¿Cuál? Los números. Los números sí se cuentan, sí son contables. Sí, sí, sí. Son infinitos, sí, pero sí son contables. Ok, ¿qué otro ejemplo? Perdón, perdón, como ahí está la leche, puede ser el agua. Very good. Ajá. Va a ser todas nuestras bebidas. Todas nuestras bebidas. Así como dijo Gabriel. Así como está la leche, puede ser el agua. Very good. Todas nuestras bebidas. El agua, la leche, el café, el té, el jugo. What else do we have? ¿Qué más tenemos de líquido?
¿Ok? Todos nuestros líquidos, todos nuestros bebibles. ¿Ok? Incluso, pero me van a decir, teacher, yo sí puedo contar el jugo. Sí, nosotros no contamos el jugo así líquido, tal cual, ¿no es cierto? Yo no cuento, digo, tengo un jugo, ¿no es cierto? Yo digo, tengo una botella de jugo o tengo un vaso de jugo. Entonces, ¿qué es lo que se cuenta? Los vasos y las botellas. Asimismo, otro ejemplo va a ser todos los granos, ¿ok? Por ejemplo, el café, sea líquido, molido o en grano, no se lo puede contar, ¿ok? Porque yo lo cuento en litros o en galones o en kilos o en libras y de igual manera, ya sea en grano o molido, se lo puede contar en libras, en kilos, ¿ok? Porque yo no puedo contar cada granito de arroz de un costal de café, perdón, dije de arroz. Pero también el arroz es un no contable. ¿Ok? El arroz, la harina, el azúcar, la arena son no contables. What else? ¿Qué más no se puede contar? El pan. ¿Ok? Profe, pero yo sí puedo contar el pan. Yo voy a la tienda, a la panadería y digo, deme $1 de pan y me dan 6 panes. Pero puede ser que en la tienda de Brigitte ella pide $1 de pan y le dan 8 panes. Y puede ser que en la tienda de Gabriel él pida $1 de pan y le den 9 panes. ¿Ok? ¿Sí ve cómo va variando? ¿Ok? Y en Estados Unidos no existe el deme $1 de pan, ¿no es cierto? Entonces, si yo me voy a Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, allá no puedo decir deme $1 de pan, ¿no es cierto? Allá tengo que pedir por fundas, como venden en su pan, ¿ok? Y yo no cuento cada taja, sino yo cuento la funda de pan, ¿ok? O, y allá se pide por kilos o por libras el pan. Okay, so el pan también va a ser un no contable. Okay, and there is an example. There is some milk in the fridge. And what is something spectacular here that we're going to be using? El some. Okay, cada vez que yo tengo un sustantivo no contable utilizado con there is, yo voy a utilizar el some. ¿Qué hace referencia al some? Entonces, vamos al ejemplo que dice aquí. There is some milk in the fridge. Hay un poco de leche en la refri, ¿ok? O hay algo de leche en la refri. Un poco, no sabemos cuánto es un poco. Puede ser el litro entero, puede ser varios litros, o puede ser la mitad del litro o el cuarto del litro, ¿ok? Por eso yo voy a utilizar el some, ¿ok? Do we have any questions? ¿Tenemos preguntas? Perfect. So now let's continue with the negative. Vamos con el negativo. Okay. Here we have our negative. Okay. And as I was saying that if I'm going to use there is en mi afirmativo, yo voy a utilizar el there is. Para mi negativo, yo voy a utilizar there isn't. Okay. That is going to change. There isn't. Plus a singular noun. Okay. Here we have an example. There isn't a pen on the table. And what do we have to forget? ¿Y qué es lo que no tenemos que olvidarnos? Es que tenemos que añadir el a o el an. Okay? There isn't a pen on the table. Or there isn't an eraser on the table. Okay? So there is going to be just a little change. Es lo único que va a cambiar. El isn't. Okay? Para mi negativo. Then I have there are. For the negative, I'm going to say aren't, plus my plural noun. And then let's see the example. There aren't any pens here. Aquí ya cambió algo. Aquí añadí algo. ¿Qué pasó aquí? Here I have any. Cada vez que yo tenga negativo con el there aren't o sí, con el there aren't, yo siempre voy a decir any. ¿Ok? Pero yo también puedo utilizar el any con el isn't. ¿Ok? So let's see. Vamos chequeando. Here we have.
There isn't plus my uncountable noun. And here I have the example. There isn't any juice in the fridge. Okay. Aquí yo tengo el there isn't, but also I have the any. Ok. Entonces el any siempre va a ser utilizado en los negativos. Ok. Ya sea para plurales, there aren't any pens here, o para los sustantivos no contables, como there isn't any juice in the fridge. No hay nada de jugo en la refri. Y por ejemplo, en el there aren't, aquí en el there aren't, dice there aren't any pens here. No hay ningunos esferos aquí. ¿Ok? Entonces el any hace referencia a ningún, ninguna, ningunos, ningunas o nada. ¿Ok? Eso hace referencia al any. There isn't any juice in the fridge. No hay nada de jugo en la refri. ¿Ok? Do we have any question? ¿Tenemos alguna pregunta? No, pero aquí les voy a dejar un ratito porque veo que están copiando. Okay, guys, so let's continue. Let's go with the questions. Vamos con las preguntas. How do I create questions? How do I make questions? Okay, so here we have with there is. Okay, we have to take in consideration that the order always is going to change. So, for example, here I have there is a cat on the chair. This is going to be an affirmative sentence. Esta es una oración afirmativa o positiva. Okay, but if you notice with the questions, I'm going to change my order. Y mi orden va a cambiar. En vez de decir there is, yo voy a decir is there. Okay? And the rest is going to be the same. Y el resto lo copio igual, si usted se da cuenta. Está igualito. Okay? So, is there a cat on the chair? And lastly, y al final, what do I have to add? The question mark. Y al final le añado el signo de pregunta. You don't have to forget the question mark because if you don't do so, you're going to be grammatically speaking very wrong. Ok, no se olvide del signo de pregunta, porque si usted no pone el signo de pregunta, gramáticamente vamos a estar perdidos. Ok, and also it's going to happen the same way for there are. Here I have. There are cats on the sofa. Okay, so what is going to happen? I'm going to change my order. If I say there are, si yo digo there are, para pregunta mi orden va a cambiar and I'm going to say are there and the rest is going to be copied in the same way. Y el resto se copia de la misma forma. ¿Ok? Are there cats on the sofa?
And last, my question mark. Y al final, mi signo de pregunta. ¿Ok? So, don't forget, si yo digo there is en una oración afirmativa, ¿cómo le cambiaré a pregunta? Será cambiando el orden diciendo is there. Y si yo tengo there are como oración afirmativa y quiero hacer la pregunta, I have to change the order too. También le cambio el orden. ¿Qué sería? Are there? ¿Ok? And lastly, have to add my question mark. Y al final, yo le añadiré mi signo de pregunta. ¿Ok? Do we have any questions about the questions? ¿Tenemos alguna pregunta sobre cómo hacer preguntas? ¿No? Perfecto. Aquí les dejo porque veo que están copiando. ¿Sí? Eh, tengo una duda más que Dígame, Jen. cuando decimos en el sofá, entiendo, ¿no es cierto? There are cats on the sofa. Ujú. Y si yo quiero decir en lugar de on, In the sofa. the sofá, o sea que están metidos adentro del sofá. O sea, in y dentro. Ajá. Hay que tener en cuenta que el on es cuando yo estoy encima del sofá. ¿Ok? Encima de. Era mi- Ajá. Si yo digo in, les voy a hacer como los niños chiquitos. On, in. On, in. Está dentro. Cuando yo digo in, es que está adentro. ¿Ok? I am in my house. Yo estoy adentro de mi casa. I am in my house. ¿Ok? Gabriel is in his car. Gabriel está dentro del carro. Pero si yo digo I am on my house, estoy encima de mi casa, va a ser como que medio raro, ¿no es cierto? Porque yo no puedo estar encima de una casa, ¿ok? Y tampoco puedo estar adentro de un sofá, a menos de que me estén secuestrando, ¿no es cierto? ¿Ok? Y muy raro ese secuestro, ¿no es cierto? Y que me pongan adentro del sofá, ¿ok? El in es adentro y el on es encima. Ujú. Perfect. So now let's continue. Continuemos. Here we have, how do I create questions also for knowing more information? ¿Ok? Aquí es como yo hago preguntas para saber más información. Ciertamente, yo tengo el there is y el there are perdón, el is there y el are there para hacer preguntas, pero cuando yo tengo plurales y quiero ser más específica con la cantidad, yo voy a utilizar el how many. ¿Ok? How many? How many plus a plural noun and plus are there, the complement and the question mark. ¿Ok? Yo voy a utilizar el how many más mi sustantivo en plural más el are there más mi complemento. Los puntos suspensivos significan complemento y más mi signo de pregunta. ¿Ok? Esto es para los plurales. So, how many? How many students are there in your class? ¿Cuántos estudiantes hay en tu clase? How many students are there in your class? So this question is going to let me know the number of students. ¿Ok? Esta pregunta me va a hacer saber la cantidad exacta con números de mi pregunta. ¿Ok? Eso me va a ayudar a saber la cantidad exacta con números. ¿Cuántos estudiantes están en tu clase? ¿Cuántos estudiantes hay en tu clase? For example, in my class are 5 students. In my class are 5 students. And you know that there is a number. Entonces ahí notamos que hay un número y el número me es más específico. Porque si yo quisiera decir con are there students in your class? ¿Hay estudiantes en tu clase? Entonces yo diría, sí, sí hay, pero yo no sé cuántos hay, cuál es la cantidad exacta, ¿ok? Entonces si yo quiero saber cantidades exactas, yo voy a decir, how many students are there in your class? ¿Cuántos estudiantes hay en tu clase? ¿Ok? So how many students are there in your class?
Then I have another example. Después tengo otro ejemplo, que es, how many days are there in February? ¿Cuántos días hay en febrero? Sabemos que los días de febrero cambian y varían, ¿no es cierto? But in this year, it was 28. Este año tuvimos 28 días en febrero, ¿ok? How many days are there in February? February has 28 days, ¿ok? Pero ¿qué pasa si yo quiero hacer preguntas con sustantivos no contables? I'm going to use how much. A estos yo les voy a utilizar el how much plus my uncountable nouns. UN significa uncountable nouns plus is there plus the complement and plus my question mark. ¿Ok? Si yo quiero hacer preguntas con mis no contables, yo voy a utilizar el how much plus my uncountable noun plus is there and plus the complement. ¿Ok? Si yo quiero hacer preguntas con mis no contables, yo voy a utilizar how much plus my uncountable noun plus is there plus my complement and plus the question mark. For example, how much money is there in your bank account? ¿Cuánto dinero hay? ¿Cuánto dinero tienes en tu cuenta de banco? How much money is there in your bank account? Okay. We have to remember that also money is an uncountable noun. También tenemos que acordarnos que el dinero es un sustantivo no contable. ¿Por qué, teacher? Si yo puedo decir $1, $2, $3. Sí, pero sabemos que los números son infinitos. Entonces, Gabriel puede tener 10 millones de dólares en su cuenta de banco. Nelly, esa cara de Gabriel, Nelly puede tener solo 5 millones. Y Johnny va a tener solo $100. So you see, si ven cómo varía, ¿ok? Por eso es que el dinero no es contable. Además, ¿qué pasaría si yo me pongo a contar 5 millones de dólares? Dólar por dólar. A ver, no acabo nunca, ¿no es cierto? Me voy hasta mañana y contando dólar por dólar. Ahora ya existen las maquinitas que nos dan haciendo el favor de que yo pongo mi platita ahí y me da contando rapidito, ¿no es cierto? Ya existen esas maquinitas, pero vamos a los tiempos antiguos donde se hacía manualmente todo. Dólar por dólar por dólar. No acababa nunca. ¿Ok? So for that reason is that money is uncountable. Por esa razón es que el dinero es no contable. ¿Ok? And also here we have some contractions. Aquí tenemos algunas contracciones. ¿Cómo hablar de manera más corta? For example, si yo quiero decir there is, I'm going to use there's. Si yo quiero decir there is not, yo puedo decir de dos formas. There's not o there isn't. Y si yo quiero decir there are not, yo voy a decir there aren't. ¿Ok? Y estas son contracciones que nos ayudarán a hablar de manera más rápida, más corta. Y eso es lo que quieren los gringos, hablar de forma más corta y más rápida. Cosa que a veces uno se queda así como que, ¿qué? ¿Cierto? Entonces, de manera más corta y más rápida es lo que buscan ellos hablar. ¿Ok? Do we have any questions? ¿Tenemos preguntas? No? Perfect. So now, let's continue. Vamos a hacer un refuerzo de cuando yo utilizo an, a, some y el en. ¿Ok? Cuando yo utilizo el a, an, some y el en. ¿Ok? So let's see. Vamos viendo, vamos revisando. I'm going to use a or an for singular nouns. ¿Ok? El a y el an van a ser para sustantivos singulares. Siempre. Los dos. Estos dos son parejitos. Son del mismo grupo. Forman parte del mismo grupo. De la misma banda. ¿Ok? Pero pasa, resulta y acontece que el a tiene otra preferencia. Dice que el a is going just to be used
when we start with a consonant sound. Cuando empieza con un sonido consonántico. For example, a dog, a book, a table, a computer, a daughter, a smartphone, a telephone. ¿Ok? Tenemos varios ejemplos. El A solo va a ser para el sonido consonante. ¿Ok? Then I have an. Después tengo el an. El an dice que solo is going to be for vowel sounds, para sonidos vocálicos. ¿Verdad que digo sonidos? No que empiece la palabra. ¿Ok? With vowel sounds. For example, an apple, an hour. Aquí, como les decía anteriormente, hour empieza con H. ¿Ok? Pero en este caso nuestra H va a ser muda. ¿Ok? Nuestra H no va a sonar, porque hay palabras en inglés donde la H sí suena. ¿Ok? Pero como en este caso no suena, va a ser con sonido. El sonido que tiene es el hour. Ah. ¿Ok? So for that reason it's going to be an. Por esa razón es que va a ser el an, porque su sonido es vocálico. ¿Ok? So let's do one more time. Vamos a ver una vez más. El a y el an son de la misma familia. ¿Ok? Son de la misma familia. Ellos son de la familia singular. ¿Ok? Su apellido es singular. ¿Ok? Pero pasa que el a le gustan los sonidos consonánticos. Y pasa que el an le gustan los sonidos vocálicos. ¿Ok? Entonces, como el A le gustan los sonidos consonánticos, él va a ser utilizado todas las veces que él tenga sonidos consonánticos. For example, a dog, a book, a car, a glasses, a cell phone, a glass, a pen, a pencil, ¿ok? Pero pasa que a él en cambio le gustan los sonidos vocálicos, ¿ok? So, an is going to be an apple, an hour, an eraser, an umbrella, ¿ok? Pero hay que tener en cuenta algo. Aquí va a haber una excepción, que no todos los sonidos vocálicos van a ir con an. ¿Por qué? Pasa que este an tiene una excepción con la U, ¿ok? Porque la U tiene dos formas de hacer su sonido, ¿ok? Como you y como o, ¿ok? Tiene esas dos formas de hacer el sonido, como you y como o, ¿ok? So, for example, un ejemplo es que university, universidad. University is going to be for a, ¿ok? A university. Yo no voy a decir an university, ¿ok? Pero pasa que umbrella, que también empieza con U, umbrella, ese sí va a utilizarlo el an, ¿ok? Porque su sonido es diferente. Hace umbrella, ¿ok? Umbrella, no es umbrella, ¿ok? No, umbrella. En university, en cambio, university, universidad, que también empieza con la U, su sonido no es vocálico, su sonido va a ser consonántico, ¿ok? Por esa razón es que va a estar con la A. ¿Ok, guys? Do we have any questions? ¿Tenemos alguna pregunta? No. Okay, perfect. So, guys, as this session is about to end, como esta sesión ya se va a terminar, por favor, nos volvemos a conectar al mismo link, ¿ok?